al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Señor Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias, Padre, por la libertad que tenemos para poder proclamarla, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que permite que la podamos comprender, Señor, y podamos ponerla en práctica. Te suplicamos que, Señor, que seas tú glorificado en todas nuestras áreas de nuestra vida, Señor. Y gracias, Padre, por tu protección. Gracias por habernos llamado a salvación. En el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. 3 principios necesarios para la vida y el ministerio. El pasado domingo, que celebramos el evento de la resurrección, precisamente estábamos reflexionando en un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, y es uno de los muchos eventos que ocurrieron post-resurrección. O sea, luego de Jesucristo haber resucitado, Jesucristo se manifestó a varias personas. Habíamos leído, de acuerdo a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, que el mismo Jesucristo se apareció primero a las mujeres que fueron a la tumba vacía y pudieron dar testimonio de que Él había resucitado. Luego apareció a los discípulos, apareció a otras personas e inclusive dice que a más de 500 personas a la vez. Así que Jesucristo post-resurrección comenzó a manifestarse a sus discípulos y a los demás. De manera que esto, pues, de una manera contundente, contradice la teoría que algunos tienen de que el cuerpo de Jesucristo pudo haber sido robado por los discípulos, haber sido puesto en otro lugar, o otra teoría mucho más absurda que sostiene que Jesucristo sobrevivió a todos los sufrimientos que tuvo en la cruz y aún la espada que fue atravesada en su costado, y que Él recobró el conocimiento y así con esa debilidad empujó la piedra y se fue saltando de allí. Porque algunos, cuando quieren contradecir la verdad de la palabra de Dios, inventan cualquier cosa para desmerecer lo que Dios ha hecho. Así que el mismo Jesucristo se apareció a sus discípulos. Y déjeme decirle que la resurrección de Jesucristo tampoco fue, como algunos dicen, que fue un espíritu. Jesucristo resucitó en cuerpo. De manera que pudimos apreciar cuando los mismos caminantes de Emaús, dice que Él compartió el pan con ellos, o sea, un espíritu no come pan, ¿ok? También cuando el mismo Tomás, que fue incrédulo, Jesucristo le invitó a participar de sus heridas y tocara físicamente las mismas para que creyese, y aquí en el pasaje que acabamos de leer, pues Él comió con los discípulos. Ahora, lo interesante es, y es lo que nos queremos ocupar en esta tarde, es que Jesucristo aprovechó esos momentos después de su resurrección, no solamente para manifestarse en términos de que el pueblo pudieran confirmar que realmente resucitó legítimamente, sino que también aprovechó esos momentos para continuar dando lecciones que eran muy importantes para los discípulos y también para nosotros. O sea, Jesucristo siempre fue maestro, nunca dejó de ser maestro y seguirá siendo maestro. Y nosotros sus seguidores, ¿qué? Sus discípulos. Aquí en este contexto del capítulo 21 de Juan, que de hecho es un acontecimiento que es único de este evangelio, estaban ya los discípulos después de ese gran evento y estaban a la expectativa. Muchos podrían especular y decir que ellos estaban ya incrédulos o desanimados por no Jesucristo haber resucitado,
pero yo pienso que pudieron haber estado más a la expectativa. Dentro de esa expectativa, sin embargo, podemos apreciar que los mismos discípulos se reunieron entre ellos y esperando ese gran momento simplemente se ocuparon de sus quehaceres normales, de su vida normal, su vida de desempeño vocacional. Porque recordemos que aquí quien toma centralidad en la narrativa es Jesucristo, pero es a través de ¿quién? De Simón Pedro. Si recordamos en los evangelios, Pedro fue llamado por Jesucristo habiendo sido que un pescador de hombres, un pescador de peces, disculpen, y luego el Señor lo hizo un pescador de hombres. O sea, su vocación era ser un pescador. Recordemos que el momento del llamamiento de Pedro fue uno sumamente dramático, porque fue en una situación donde Jesucristo abordó la barca de Pedro, y dice la Escritura que en ese mismo momento Pedro pues no había tenido los resultados esperados en términos de tener una pesca exitosa en ese particular momento. Y que Jesucristo mismo le dio unas instrucciones para que entonces se echara la red bajo las direcciones de Jesucristo en el momento que Jesucristo lo estaba indicando y llevándole una enseñanza bien importante a Pedro. Así que Pedro hizo tal como Jesucristo le había encomendado, lanzó la red y dice que una gran cantidad de peces, lo que llevó entonces a Pedro a un reconocimiento del señorío de Jesucristo y reconociendo su carácter mesiánico. De allí es que entonces vino la palabra de la cual yo me había anticipado en el mensaje, y es que él le dijo: de ahora en adelante, Pedro, tú serás ¿qué? Pescador de hombres. De hecho, eventualmente podemos apreciar en el libro de los Hechos que Pedro se convirtió en el primer evangelista de la historia, porque el primer sermón evangelístico post-Pentecostés fue dado por el apóstol Pedro y miles de personas vinieron a los pies de Jesucristo. Aquí en este contexto estaban los discípulos en una expectativa. Dice en el verso 21 que estaban junto al mar de Tiberias y se manifestó de una manera en particular. Recordemos que el mismo Evangelio de Juan nos dice cuál es el propósito del Evangelio. Y el propósito del Evangelio es que una vez que fuéramos confrontados con toda la información que está presente en el Evangelio de Juan, nosotros creyéramos que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea que no solamente es el Salvador del mundo, sino que Jesucristo es mucho más que un hombre. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Así que es hermoso y al mismo tiempo, ¿verdad?, bien intrigante el aspecto de que Jesucristo llamó a Pedro en una situación particular donde participó de un milagro, hubo una pesca milagrosa, y aquí en el capítulo 21 se repite prácticamente el mismo evento, solamente con un contexto diferente. En el primer contexto fue en el de llamar a Pedro para que fuera entonces un pescador de hombres. En el segundo contexto es que para confirmarle de que no solamente Jesucristo había vencido la muerte, sino aún más, darle unos principios de vida que vamos a compartir a continuación. Allí vemos en el versículo 3 que Simón Pedro les dijo: voy a pescar, y vemos mucho paralelismo, o sea, mucha semejanza del pasaje de su inicial llamamiento. Ellos fueron con Pedro a pescar y tuvieron la misma situación. Pero lo interesante es que quien le acompañó a ellos, sin ellos haberlos identificado de momento, fue el mismo Jesucristo. Porque el mismo Cristo, de acuerdo al versículo 5, les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron que no, porque ya habían pasado toda la noche pescando y no habían conseguido absolutamente nada. Muy parecido el evento, porque en el caso del llamamiento de Pedro también había pasado toda la noche pescando y lamentablemente todos los esfuerzos fueron infructuosos. Para aquellos que saben de pesca, dicen que las horas altas de la noche son las más fructíferas para poder pescar. Así que Pedro no era ignorante a eso. Pedro era un hombre sin letras, dice la Escritura, pero sin embargo, en cuanto al ejercicio de su vocación de pescador, era un hombre muy experimentado. Así que en aquel momento
lanzó las redes y no había pescado nada hasta que Jesucristo le dio las instrucciones. Aquí Dios providencialmente y soberanamente permite que experimente el mismo tipo de fracaso, experimente el mismo tipo de decepción. Ellos querían comer, los experimentados fueron y no tuvieron nada, pero Jesucristo resucitado estaba entre ellos y les dijo, ¿tienen algo de comer? Ellos respondieron no. De una manera u otra ellos no pudieron identificar que quien les hablaba era Jesucristo, y él mismo les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Se repite lo mismo. O sea, cuando ellos comenzaron a obrar por sus propias fuerzas, ajenos de Dios, y comenzaron a hacerlo por sus propios medios, de nuevo, no hubo éxito. Pero cuando Jesucristo entra en escena, cuando Jesucristo está en la barca, cuando Jesucristo da las instrucciones y ellos obedecen, hay un gran éxito y una gran bendición. De lo cual entonces se despierta Pedro de su marasmo en ese momento y dice, Señor mío, es el Señor. O sea que era una expresión no solamente de satisfacción por lo que había ocurrido, sino aún más que tener la bendición de los peces, ese reconocimiento de que Jesucristo había vencido la muerte y de que estaba entre ellos. Todo volvía a ser lo mismo. La cruz no pudo detener al Salvador. Él venció la muerte y estaba entre ellos, y permitiendo circunstancias muy similares a las vividas antes de su muerte y resurrección, para recordarles lo que yo llamo principios necesarios para la vida y el ministerio. Y es que nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que recordar el siguiente principio, primeramente. Debemos recordar que el cuidado de Cristo, escuche bien, el cuidado de Cristo siempre estará presente en tu vida y ministerio. Repito, el primer principio esencial para la vida y el ministerio es que el cuidado de Cristo siempre estará presente en tu vida y ministerio. Me llama la atención y me fascina en el verso 5 la pregunta que Cristo hace. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Primero, el diminutivo en la expresión de hijitos implica compasión, ternura, amor. O sea, una relación íntima, personal, pero de amor. Jesucristo le dice, ¿tienen algo de comer? O sea, podemos apreciar en esa pregunta no solamente primeramente el interés de Jesucristo, sino que ese interés está acompañado de algo que es muy importante, y es que Él vela por la vida de sus hijos. Óigame, ¿tenéis algo de comer? Yo pienso que todas las cosas que habrán venido a la mente de los discípulos cuando vieron a su maestro fue ser expuesto en la cruz del Calvario, su muerte. Ciertamente ellos habían sido instruidos por Jesucristo de que Él iba a resucitar, pero debemos entender que estos discípulos son seres humanos y fueron seres humanos como lo somos nosotros. Que la duda puede invadir nuestra mente y que pueden venir momentos donde inclusive, y tenemos que reconocer, el enemigo de las tinieblas va a tratar de infiltrar pensamientos que van en contra de nuestro conocimiento, de nuestro crecimiento espiritual. Y pienso que en esos días, posterior a la muerte de Jesucristo, donde ya no había sido manifestado, ¿cuántos recuerdos de las enseñanzas fantásticas de Jesucristo? Pero no solamente de las enseñanzas, también ellos fueron testigos ¿de qué? Del poder de Dios. Ellos fueron testigos de cómo Jesucristo sanó personas, cómo Jesucristo multiplicó panes y peces, cómo Jesucristo tuvo compasión de la gente que fue marginada, cómo Jesucristo era diferente a los religiosos de ese entonces. Óigame, qué necesidad, qué falta hacía de Jesucristo.
Ellos disfrutaron por 3 años de una comunión especial con Él. Ellos tuvieron acceso al verbo de vida y recibían directamente de Él su instrucción y su amor y su cariño. Y pareciera como que de momento la muerte hubiera podido prevalecer con Él. Pero sin embargo Cristo le dice, aquí estoy. O sea, si hubiera habido algún atisbo de duda en los mismos discípulos por causa de su tristeza y de su humana debilidad, toda esa fue despejada, diciéndole Cristo, aquí estoy, hijitos. Pero no solamente eso, no tienen algo de comer. Porque la trascendencia de Cristo se manifiesta en su resurrección. Pero la inmanencia, o sea, la cercanía de Cristo al ser humano, se manifiesta en su cuidado. Que es algo trascendente, es lo que define a Dios, es lo que es Dios y lo que de Dios nos separa de nosotros. ¿Qué es la trascendencia de Dios? Su majestuosidad, el Dios creador, el Dios 3 veces santo, el alfa y el omega, el principio y el fin. Esa es la trascendencia de Dios. Pero esa inmanencia, ¿cuál es? La encarnación de Dios en Cristo. El que Él, aún habiendo sido rey y es rey, sin embargo se encarnó para habitar entre nosotros. Y no solamente socorrió a las personas en sus necesidades, sino es el Dios que todavía tiene cuidado de nosotros. Es el Dios que tiene no solamente cuidado, tiene empatía de nosotros. Porque déjeme decirle, yo pudiera tener algún tipo de verdad, de conocimiento sobre algunas experiencias de vida de algunas personas, pero una cosa es saber algo o ser simplemente un testigo de situaciones que ocurren, y otra es haber pasado por situaciones semejantes. La primera me permite apreciar el sufrimiento de alguien, pero la segunda me permite tener empatía. ¿Qué es empatía? Que ya yo sé por dónde tú pasaste. Yo sé por dónde tú anduviste. Y por ese motivo no solamente te puedo considerar y puedo reconocer y puedo tener cierta afinidad contigo, sino aún más. Puedo entonces proceder con amor y compasión hacia tu situación. En el ministerio, mis queridos hermanos, en la vida y ministerio, y digo este principio cubriendo estas dos áreas, vida y ministerio. Primeramente porque el cristianismo es un estilo de vida. Nosotros, Dios no nos salvó simplemente para escondernos del mundo, eso no es cierto. De hecho, la Escritura dice claramente que Jesucristo oró por los discípulos y dijo lo siguiente: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. Entonces, el cristianismo tiene un impacto en mi vida y en tu vida, más allá de las 4 paredes de la iglesia. O sea, el evangelio tiene un impacto en mi vida laboral, el evangelio tiene un impacto en mi vida familiar, el evangelio tiene un impacto en todas las áreas de mi vida. O sea que yo no solamente experimento la presencia de Dios en mi vida en el éxtasis del culto o del servicio congregacional, sino que es algo que llevo para siempre, porque ya no vivo yo, sino que Cristo que vive en mí. Entonces, la vida cristiana me permite transitar en este mundo que parece hostil, que parece difícil, que tiene muchos retos. Pero cuando Él dijo, yo te digo que en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, es que, mis queridos hermanos, estas promesas de Dios no es solamente para los que estamos en el ministerio como pastores y misioneros, sino que estos son promesas y son principios para todos aquellos que son legítimamente sus hijos por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso son principios de vida. ¿Para qué? Tanto para tu vida particular, pero también para aquellos que sirven a Cristo. Oh, mi hermano, en el servicio del ministerio, a mí me han preguntado, pastor, siempre hacen este tipo de preguntas teológicas, porque se van más por lo teológico que por lo práctico. Y me han dicho, pastor, ¿usted cree en los milagros para este tiempo? Y yo digo, sí. Me dicen, ¿qué? ¿Tú eres carismático? Yo veo rápido, viene la etiqueta. Yo no estoy diciendo que sea carismático, lo que yo te estoy diciendo es que
Cuando uno está en el ministerio, brother, si tú no crees que Dios hace milagros, estás bien mal. ¿Sabes por qué? Porque el primer milagro que uno ve en el ministerio es provisión. Son muy raros los casos de pastores que empiezan con los miles de panes y los peces. Al contrario, comienzan con 2 o 3 panes y unos cuantos peces. Es más, yo le diría que los que comienzan con los miles de peces y miles de panes no echan hacia adelante. Por lo regular, los ministros comenzamos con escasos recursos que solamente los vemos ver multiplicar en las manos de Dios. Y no estoy hablando solamente de recursos económicos, estoy hablando de recursos humanos. La plantación de iglesia en sí mismo es un acto de fe. Pueden haber las mejores estrategias denominacionales, los mejores proyectos, los mejores programas. Hermano, pero si Dios no trae a la gente, no pasa nada. ¿Tú estás confiado en qué? Primeramente que Dios te llamó. Y si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Y confías que definitivamente no es por el poder tuyo, sino por el poder de la palabra de Dios. Y que independientemente de que tengas las mejores facilidades o tengas facilidades no tan buenas, como Dios te llamó, Dios va a respaldar tu llamado y va a respaldar su palabra y va a hacer una obra maravillosa. Por eso yo creo en los milagros, porque he sido plantador de la iglesia por muchos años. Que me digan a mí algunos de los ministros de mi denominación y compañeros que hacen teología. Y yo le voy a decir, pues mi hermano, me da la impresión que usted no ha levantado nada, ni un salón de escuela bíblica. Porque he visto nada más el milagro de la conversión, hermano. En sí mismo eso es un milagro. Ver personas que eran completamente apáticas al evangelio, que no querían saber nada de Cristo, y años posteriores de mucho testimonio, de mucha paciencia, de mucha oración, ahora sirven a Cristo y están apasionados por Él. Dime si no es un milagro. ¿O no me vas a decir un milagro que donde no había una iglesia, años posteriores, resulta que está la iglesia tal en ese lugar? Que en Randolph, New Jersey, como es nuestro caso, años anteriores no existía la Iglesia Bautista Central Hispana y hoy existe. ¿Quién hizo que apareciera Carlos Pacheco? Yo no tengo ese poder, eso lo hizo Dios. Lo ha hecho Dios y lo seguirá haciendo Dios. Entonces, en la vida y ministerio, yo tengo que entender que este principio, que yo tengo que echar la red por donde Él dice y cuando Él dice, pero confío que en esa barca donde yo estoy llevando el ministerio, donde inclusive esta barca que representa mi vida, yo no estoy solo. Está aquel que dice, ¿tienes algo de comer? ¿Te falta algo? Estoy aquí. De momento parece que no me escuchas, o parece que no me ves, pero mi presencia está allí. No puede haber ministerio, mis amados hermanos, si no hay fe en aquel que te llamó. Yo creo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. La fe en Cristo no es simplemente una fe intelectual, va más allá, es una obra espiritual del Espíritu Santo de Dios que nos ha sido concedido. Recordemos, ¿por qué utilizo la palabra recordar? Porque Pedro sabía esto. Pedro lo había vivido ya. Pero no solamente lo había vivido ya, queridos hermanos, él lo había visto en su vida y en otras vidas. Pero Jesucristo dijo, se lo voy a recordar, con eventos parecidos, con situaciones parecidas, pero recordándole el mismo principio. Pedro, yo estoy contigo. Recordemos que en el ministerio de los apóstoles, posterior a la ascensión de Jesucristo, vemos un Pedro encarcelado, con guardias que lo estaban custodiando a él, muchos guardias. La iglesia no paraba de hacer oración por él, y Pedro, ¿sabe lo que hacía? Durmiendo. ¿Quién puede dormir sabiendo que está preso y que el resultado de ese encarcelamiento era posiblemente la muerte o un encarcelamiento perpetuo? Sin embargo, sabes que Pedro estaba durmiendo.
¿Habrá aprendido Pedro la lección? Yo creo que sí. Yo creo que él dijo, ¿sabes qué? Hay una iglesia orando. Jesucristo cuando me llamó, yo no había pescado nada y después pesqué. Después yo vi las grandes obras de Dios. Yo luego cometí el gravísimo error de negarlo. Después que yo le había dicho que yo no lo iba a negar. Entonces lo negué, me sentí peor que una rata. Me sentí mal. Pero entonces luego me buscó en la playa. Y entonces hizo un milagro allí que volvió otra vez a traer esa red de peces cuando yo no había pescado nada. Y luego se va. Olvídate, esta cárcel para él no es nada. Y si aún esta cárcel fuera ya el final de mi vida, yo tengo una casa en los cielos hechas por las manos de Dios. Porque el mismo Jesucristo dijo en Juan 14 a los discípulos, yo me voy porque yo voy a hacer morada para que donde yo esté, ustedes estén. Mi hermano, por eso era que Pedro dormía en la cárcel, pero no solamente dormía en la cárcel. Dice en Hechos 4 que a Pedro y a Juan los agarraron y le dieron más azotes, olvídense, le dieron más patas que una motora inundada. Eso es una expresión bien boricua. Y el asunto, ¿sabes qué? Que salieron gozosos por haber sufrido afrenta por causa del nombre. Entonces tú me dices a mí, ¿y cómo Pedro y Juan luego de haber recibido una golpiza, dice que salieron gozosos? ¿No es que estaban locos? Recordaron bien las promesas del Señor. Si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir, pero no tengan temor de que vayan a hablar, porque yo les voy a dar hasta la palabra de lo que vayan a hablar. Hermano, le voy a decir algo, y mi corazón gime con el ministerio hoy día. Hoy día, muchos reflexionan teología, pero no viven cristianismo. Y yo soy una persona que amo la teología. Toda mi preparación académica es teológica. Pero en el ministerio te sostiene la sana teología fundamental para que te ayude a creer en un Dios que es real. En un Dios que es real. Dios es real. Y el Dios que impartió paz, consuelo, estas convicciones a hombres tan sencillos como Pedro y Juan, lo puede hacer conmigo, lo puede hacer contigo. Inclusive, antes de pasar al siguiente punto, dice que hasta Pedro hablaba diferente luego, porque dice, y les reconocían que habían estado con Jesús porque ya hablaban como Él. Jesucristo, después de la resurrección, les hizo recordar, y repito, que su cuidado siempre estará presente en su vida y ministerio, en tu vida y en tu servicio a Él. El cuidado de Cristo siempre estará presente. Lo segundo que debía recordar Pedro, los discípulos y nosotros es no solamente el cuidado de Cristo, sino también la suficiencia de Cristo en nuestra vida y ministerio. Repito, la suficiencia de Cristo en nuestra vida y ministerio. Sin Él no hay resultado. Vámonos así. Sin Él no hay resultados. Tú te podrás considerar el experto en pesca, pero si el creador del universo y de la tierra dice, va a tirar la red, pero no va a caer ni un solo pez, no cae ni un solo pez. Aunque pongas carnadas que sean sumamente atractivas. Yo hace muchos años que no pesco, más que catarro, pero hace muchos años que no pesco. Es más, tantos años que yo creo que mi esposa en 25 años nunca me vio pescar. Porque la última vez que pesqué fue, creo que 13, 14 años de edad yo tenía. Y era la típica pesca, la pesca esta improvisada. Era un cordel con una pesita, un plomito, y entonces, y tira por ahí unos gusanitos que lo que caiga, mételo en un pote. Así era. Y vámonos para el lago. Ay, me encantaban esos días, hermano. Eran días sencillos, nada complicado. Un vecino nuestro nos decía, vénganse con nosotros. Y nosotros veníamos los muchachos allí y sacamos la tierra y los gusanitos eso y los echamos un pote. Y él decía, cómprate una libra de pan y una lata de atún. Para los peces, no, para nosotros los peces grandes. ¿Y sabes con qué lo bajamos? Con malta india, brother. That's it. Y nos íbamos para el lago. ¿Y qué sucedía? Lo poco que pescábamos nos lo queríamos comer y como no sabíamos cocinar, lo sabían a bache y lo botábamos. Eso pasaba.
Pero toda la dinámica era bien entretenida. Pero luego yo me entero que ahora es un poquito más complicado. Ahora hay carnadas de color verde, de unas carnadas que supuestamente se mueven de acuerdo a cierta dirección. Yo fui una vez a una tienda esta por departamento y nada, me dio por preguntar, bueno, yo quiero saber algo de una caña de pescar, pero ¿cuál tú quieres? Esta, aquella, la otra. Y dije, pues si antes era un cordel con un plomito. No, esta. Y me dice, ¿y la carnada? Y yo digo, la carnada, pues sí, no, es que no es cualquier carnada, mira las diferentes, en forma de camarón, en forma de pulpito, en forma de... Yo, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? Diferentes carnadas. Sí me estaba explicando, no, es que dependiendo el pez, el lugar, entonces hay que crear ciertas carnadas para entonces atraer el pez, buscar muchas alternativas. Y dentro de eso yo me puse a pensar, queridos hermanos, si yo invierto en toda esa caña de pescar, y yo invierto en todas las carnadas que él me quiere vender, y no pesco nada, ¿qué pasó? No dudo que detrás de cada carnada haya habido una investigación que diga que tanto por ciento de peces va a picar de garantía en tal carnada. Pero aún así eso puede fallar. Yo me temo que hoy día muchos ministerios están corriendo demasiado natural. ¿Y a qué me refiero con natural? Es que, pues ellos dicen, no, si hacemos esto aquí, es igual a esto. ¿Por qué? Porque un experto en crecimiento no lo dice. Y viene el pastor, implementa la estrategia de crecimiento de aquel, porque aquel con esa estrategia, 5,000 personas en tal lugar, 10,000 en otro lugar, y entonces tú llevas la misma carnada y no pesca nada. Y luego viene y dice, no, ese sistema no funciona, y agarra otro sistema. Y viene y le dan otro entrenamiento y hasta paga hasta cientos de dólares por tomar el entrenamiento del experto de evangelismo que hace crecer la iglesia así. Porque déjeme decirle que hoy día, de la misma manera que existen supuestas pastillas para adelgazar en poco tiempo, también algunos te quieren prometer que en 2 días de entrenamiento tú haces que tu iglesia crezca así, mira. ¿Y qué sucede? Y tú vas con muy buena intención y tienes el entrenamiento, lo implementas en la iglesia y no pasa nada. Aunque sí pasó algo, eres $500 más pobre. Y alguien es más $500 más rico. Entonces tú te frustras y dices, bueno, el Señor no me llamó. Cuando el Señor entonces te dice, hijito, ¿sabes qué? Yo estoy aquí. Pero Señor, es que yo he ido a todas las conferencias y he ido a todo y la iglesia no crece. Sí, yo estoy aquí. Pero es que yo fui y aquel es experto y tiene una iglesia grande. Sí, yo estoy aquí. ¿Y qué tú me quieres decir con eso, Cristo? Que la iglesia es mía. Pídeme y yo lo hago. Pídemelo y yo lo hago. ¿Cómo es? Yo te salvé a ti. ¿Entendiste? ¿Tú entiendes cómo es esto? Tú me lo pides y yo hago. ¿Tú sabes qué hacía la iglesia del primer siglo? Oraba. ¿Estoy yo menospreciando estrategias? No. Lo que estoy diciendo es que nosotros en Cristo somos suficientes. Que Él mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Porque podemos o levantar una iglesia pensando en cómo se levanta un negocio, o levantamos una iglesia dejando que la iglesia sea la iglesia. ¿Y cómo es dejar que la iglesia sea la iglesia? Deja que el Señor sea la cabeza de esa iglesia. Evangelicemos, hagamos la obra, que el resultado le toca a Él. Gloria a Dios. Antes de pasar al siguiente punto, en una ocasión a un misionero sin mucha capacitación fue a levantar una iglesia en un lugar sumamente difícil, donde la gente era hostil, donde la gente no quería saber del evangelio. Sin embargo, muchos años después levantó varias iglesias allí. Inmediatamente la mente norteamericana dijeron, queremos saber cuál es el secreto de él. Algo tiene que tener, a lo mejor es la dieta que él tiene. Y le fueron a preguntar a él. Le preguntaron, ¿cómo es
díganos cómo es que en este lugar tan difícil se ha podido levantar una iglesia y la gente responde el evangelio. Díganos. Y todos estaban con sus iPads y todos allí con su tecnología dispuestos a escuchar el gran secreto. Y él dijo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo está bueno, pero ¿qué más he hecho? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aparte de eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así ha crecido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué más hiciste? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo predico el evangelio, la gente viene. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes qué? La suficiencia de Cristo en nuestra vida y ministerio implica que sin Él no hay resultados. Es más, trata de levantar una familia sin Él, no vas a poder. El mismo salmista dijo que si Dios no vela la ciudad, en vano ¿qué? Vela la guardia. Es más, dice, mira lo interesante, dice, de más está que te levantes de madrugada y hagas todos los sacrificios. Si no está Cristo, no va a haber resultados. No va a haber estabilidad, no va a haber bendición, no va a haber nada. Porque con Cristo todo, sin Cristo nada. La suficiencia de Cristo es que sin su poder y respaldo no lograremos nada. Siempre tendremos que escuchar la voz que dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Echar la red a la derecha de la barca implica no una nueva estrategia, no es que Él está hablándoles acerca de simplemente que ese era el lugar o el ángulo perfecto para hacerlo. Esto tiene que ver con obediencia y con sujeción. Es decir, Señor, aquí estamos, tú eres suficiente. Y para terminar, no solamente, mis queridos hermanos, es el principio del cuidado de Cristo que siempre está presente en nuestra vida y ministerio, que no solamente la suficiencia de Cristo ha de estar presente en nuestra vida y ministerio, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo para salvación, solo Cristo en la vida, solo Cristo. Lo tercero es que la comunión, recordemos, la comunión con Cristo en nuestra vida y ministerio es muy importante. La comunión. A mí me llama la atención del pasaje cuando sencillamente Simón Pedro sacó la red a tierra, verso 11, llena de grandes peces. De hecho, da hasta el número, dice 153, y aun siendo tanto la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que eres el Señor. Usted sabe lo que implicaba comer, no solamente la satisfacción de una necesidad física, sino vamos a tener comunión. Convivencia. Una linda palabra que he aprendido desde que llegué aquí a los Estados Unidos de mis hermanos hispanos. Convivencia. Recuerdo cuando yo llegué y estaba en iglesias hispanas, me decía, pastor, va a venir a nuestra convivencia. Esa no es una palabra que usamos nosotros los boricuas mucho, convivencia. Para mí convivencia me recordaba los retiros. La convivencia. O la Sociedad Nacional de Honor, la convivencia, exacto. Que de hecho, luego le preguntan a Michelle de un testimonio que no debo hacer públicamente. Entonces, convivencia. Y qué lindo es la convivencia porque es la comunión. Cuán lindo y cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Tú sabes quién valora la comunión? Jesucristo. Y cuando hablamos de comunión es esto, compartir. No solamente a nivel congregacional, sino la convivencia personal con Él. Oh, mi hermano, Jesucristo mismo sacaba tiempo a solas para estar con Dios, con el Padre. Pero también los discípulos han de sacar tiempo con Él. Ojo, qué hermosos momentos. Si lindos son los momentos congregacionales,
Hermosos son los momentos en que Dios nos invita a tener comunión con Él a través de la oración, de la lectura, de la palabra, del devocional particular. Oh, ayer, mis queridos hermanos, yo me gocé las actividades de la dama y los caballeros de aquí. Lógicamente la de damas me contó mi esposa, yo no estaba en esa. Pero yo le quiero decir algo y le pido al Señor que esta iglesia no pierda. ¿Y saben qué? La sencillez. Yo salgo tan edificado por la sencillez. La sencillez que ningún hermano busca impresionar a otro con Crisóstomo, ni con aquel, ni con el otro. Eso tiene sus momentos cuando quieran estudiar teología y eso. Y yo no tengo más nada que hacer, nos sentamos a hablar de él también. Pero saben que el estudiar cómo entrar a una relación más profunda con Dios y escuchar a mis hermanos cómo han leído el manual de discipulado y cómo ellos mismos verbalizan cómo está Dios trabajando en sus vidas, hermano, para mí es priceless. Yo salí nuevo anoche de ahí, escuchándolo nada más. Que si contesté yo una que otra duda, sí, pero ustedes no saben el impacto que ustedes tuvieron para mí más de lo que ustedes creen que yo tuve con ustedes. Escuchando hermanos que llegaron aquí sin saber nada y estaban hablando allí, que querían profundizar en su relación con Dios. Priceless. De esto debemos que recordar. La comunión con Cristo en nuestra vida y ministerio no es algo, es todo. Cuando un hombre, una mujer, una familia buscan de Dios, no van a encontrar menos que Dios. Siempre serán mucho que Dios. Y termino, mis queridos hermanos, con esto. Jesús comiendo con ellos, compartiendo. Posterior a esto, ya Jesucristo se preparaba para su ascensión y ellos iban a continuar las riendas de su vida y de su ministerio. Y en la vida y ministerio ellos iban a siempre a recordar que, primero, que el cuidado de Cristo siempre iba a estar ahí. Ellos mismos enseñarían a los otros diciendo, un día estábamos en una barca y un día vino una tormenta fuerte y tú tendrías que ver. Yo a veces me imagino hasta los comentarios de ellos. ¿Ustedes saben lo que nosotros hicimos? Teniendo a Jesús allí, durmiendo tranquilo, nosotros le cuestionamos a él si realmente se preocupaba por nosotros. Y él mismo nos dijo, no, yo estoy ahí. Aprendimos que aunque parezca que no está, él siempre está presente. Pienso como Pedro le enseñaba a sus adherentes o a las iglesias diciendo, ¿saben qué? Yo comencé en el ministerio pescando y fracasando. Y Cristo me enseñó que con Él todo, sin Él nada. Y después me lo recordó después que resucitó. Así que recuerden, mis hermanos, con Cristo todo o sin Él que nada. Y tercero es, tengamos comunión con Él. Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Separados de Él, nada podemos hacer. Vamos a orar.